Sale del retiro por el Mundial. Marcelo Moreno Martins consiguió equipo. El goleador histórico de Bolivia decidió volver a las canchas cuando el reloj aprieta y la selección necesita respuestas inmediatas. Después de más de 2 años alejado del fútbol profesional, el delantero optó por reactivar su carrera en un contexto de urgencia deportiva. Su retorno no es romántico ni ceremonial. Es una apuesta concreta para ponerse en forma. Quiere llegar competitivo al repechaje rumbo al Mundial 2026. Marcelo Martins regresará al fútbol boliviano para integrarse al plantel de Oriente Petrolero, el club cruceño que servirá como plataforma de preparación. Y sí, el ex goleador del Cruzeiro y el Shakhtar Donetsk jugará gratis, sin recibir un solo centavo. La negociación está avanzada y solo resta la firma para que el anuncio sea oficial. El atacante de 38 años entiende que necesita competencia real para volver a ser considerado en la selección. Por eso, eligió jugar en casa. Oriente le abre la puerta en el momento justo. El plan es claro y no admite rodeos. Martins quiere ponerse a punto de cara al repechaje intercontinental que Bolivia disputará a fines de marzo. La Verde enfrentará primero a Surinam en México. Si supera ese cruce, deberá medirse ante Irak por un boleto al Mundial 2026. No hay margen de error, cada partido será una final, y el delantero quiere estar disponible cuando llegue ese momento. El retorno histórico del artillero será en un contexto especial para la selección boliviana, que atraviesa una transición marcada por la urgencia de resultados. Bolivia necesita gol, experiencia y liderazgo en el área rival. Martins representa todo eso en un solo nombre. Es el máximo goleador de la historia de la Verde, y su sola presencia vuelve a encender una ilusión que parecía apagada. Para que su regreso sea viable, el delantero llegará a Oriente Petrolero con su propio preparador físico. El objetivo es acelerar su respuesta a punto tras el largo periodo de inactividad competitiva. Además, el acuerdo contempla que no cobrará salario durante su permanencia en el club. Es una decisión poco habitual en el fútbol profesional, pero refleja la prioridad que el jugador le da a su preparación con miras al repechaje. Martins no vuelve para hacer turismo futbolístico, vuelve para competir, para entrenar fuerte y para demostrar que todavía puede aportar en un escenario de máxima exigencia. Su entorno confirma que ya inició trabajos físicos para cortar los tiempos de adaptación. El margen es corto, el repechaje está a la vuelta de la esquina y cada día cuenta en la carrera contra el reloj que inició el delantero. La noticia sacudió al fútbol boliviano, porque durante más de 2 años el retiro parecía definitivo. Martins se había despedido de la selección y del alto rendimiento, en un contexto de desgaste y decepción deportiva. Sin embargo, la clasificación al repechaje reabrió un escenario impensado meses atrás. El propio jugador había dejado abierta la puerta. Ahora, esa puerta se convierte en realidad. El delantero había deslizado en septiembre pasado que se sentía bien para volver si la selección lo necesitaba. Aquellas palabras generaron ruido interno. El entrenador, Oscar Villegas, reaccionó con dureza y calificó el comentario como poco serio. En ese momento, Martins era considerado un exjugador para el proceso. Hoy el escenario cambió. El atacante busca volver a ser una opción real. El regreso a Oriente Petrolero es clave, porque permite que Martins vuelva a ser seleccionable. Estar en actividad profesional es un requisito indispensable para entrar en la consideración del cuerpo técnico. El delantero lo sabe, y por eso eligió no entrenar de manera aislada. Necesita partidos, roce, ritmo y competencia. No alcanza con la experiencia. El repechaje exige intensidad real. En la Federación Boliviana de Fútbol existe la intención de sumar a todos los talentos disponibles para afrontar el desafío mundialista. El discurso es claro, no sobran alternativas. Bolivia se juega una oportunidad histórica y necesita optimizar sus recursos humanos. En ese contexto, la figura de Martins vuelve a cobrar peso, no como símbolo del pasado, sino como una posible solución para el presente. Oriente Petrolero asume un rol central en esta historia. El club cruceño se convierte en el escenario donde el máximo goleador de la selección buscará reconstruir su versión competitiva. La dirigencia refinera entiende el impacto mediático y deportivo de su llegada, pero también sabe que el verdadero valor está en el campo. Martins deberá responder con rendimiento, no solo con nombre. La expectativa en Santa Cruz crece con cada hora que pasa. La firma del contrato es cuestión de tiempo. En el entorno del club ya se habla de un plan específico para integrarlo de inmediato a los trabajos del plantel. No hay espacio para procesos largos, el calendario aprieta, y la prioridad
es que el delantero llegue con minutos y sensaciones al llamado de la selección. El desafío para Martins no es menor. Volver al fútbol profesional después de 2 años de retiro implica enfrentar exigencias físicas y mentales que no perdonan. El cuerpo responde distinto, el ritmo es otro, la competencia no espera. Pero el delantero apuesta a su disciplina y a su experiencia para cortar las brechas. Sabe que el margen de error es mínimo. En ese escenario, la figura de un goleador histórico vuelve a ser tentadora, no solo por su capacidad de definir en el área, también por el peso emocional que puede aportar en partidos de máxima tensión. Martins conoce la presión de la selección, convivió con la exigencia durante años, y ese bagaje puede ser determinante en un repechaje donde la cabeza juega tanto como las piernas. El debate interno ya está instalado. ¿Debe Villegas abrirle la puerta a un jugador que había quedado fuera del proceso? ¿Es viable apostar por un delantero de 38 años en un partido definitorio? Las preguntas recorren el ambiente del fútbol boliviano. Martins, mientras tanto, eligió no discutir en público. Optó por responder desde el campo, con entrenamiento y competencia. Su regreso también interpela a la nueva generación de futbolistas bolivianos. La presencia de un referente histórico eleva el nivel de exigencia interna. Nadie tiene el puesto asegurado. La competencia se reactiva, y eso, en un plantel que busca consolidarse, puede ser una señal positiva. El repechaje no admite nombres por historia, exige rendimientos de inmediato. La hinchada boliviana, golpeada por años de frustraciones, vuelve a ilusionarse con un golpe de épica. El regreso del máximo goleador despierta recuerdos de noches, donde la verde encontraba respuestas en su número 9. No se trata de vivir del pasado, pero sí de recuperar una referencia que, en contextos adversos, supo marcar la diferencia. Martins no promete goles, promete trabajo. Su entorno insiste en que el delantero entiende que no tiene garantizado ningún lugar. Sabe que deberá ganarse cada citación, y que su regreso será evaluado día a día por el cuerpo técnico de la selección. El repechaje es un filtro implacable, solo jugarán los que estén mejor preparados. La presión mediática no tardó en instalarse. Cada entrenamiento será observado, cada movimiento analizado. El regreso de un ídolo siempre genera lupa. Martins lo sabe, y asume el costo. No vuelve para esconderse, vuelve para exponer en el momento más exigente del calendario boliviano. El repechaje no perdona errores ni nombres. El cuerpo técnico de la selección tendrá la última palabra. Óscar Villegas deberá decidir si abre el espacio para un jugador que reaparece en el tramo final del proceso. La decisión no será sencilla. Implica equilibrar planificación con urgencia, proceso con necesidad inmediata. El ex Cruzeiro, mientras tanto, se limita a prepararse. Quiere llegar con argumentos futbolísticos, no con discurso. El calendario juega en contra. Marzo aparece como una fecha límite que obliga a acelerar todos los procesos. Martins tendrá pocas semanas para demostrar que está en condiciones de competir al más alto nivel. No hay tiempo para adaptación progresiva. El repechaje es ahora, y el delantero decidió que no quiere mirarlo desde afuera. La historia del fútbol boliviano está marcada por momentos donde las decisiones de último momento cambiaron destinos. El regreso de Martins se inscribe en esa lógica de apuestas al limpio. Nadie garantiza el éxito, pero el intento ya modifica el clima previo al repechaje. Devuelve debate, expectativa y una cuota de épica a la antesala del desafío mundialista. En Santa Cruz, la llegada del delantero genera un impacto que trasciende lo deportivo. El club se convierte en el centro de atención nacional. Oriente Petrolero pasa a ser el escenario donde se prepara una posible última batalla de un goleador histórico. La ciudad vuelve a respirar selección, y eso, en tiempos de incertidumbre, no es un detalle menor. El regreso de Martins también interpela la memoria colectiva del fútbol boliviano. No solo es un jugador que vuelve del retiro, es un símbolo que decide reabrir su historia en el momento más crítico. El repechaje lo espera como una última oportunidad de cambiar el cierre de su trayectoria con la verde. El final todavía no está escrito. La pregunta que sobrevuela es inevitable. ¿Recuperará su mejor condición Marcelo Martins de cara al repechaje? El tiempo dirá si el cuerpo responde como la cabeza quiere. Por ahora, el delantero eligió intentarlo, volvió del retiro y se metió de nuevo en la pelea. Bolivia, mientras tanto, vuelve a soñar con goles en marzo.